Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Es domingo 5 de septiembre, el primer domingo del mes. Que no se nos olvide que el día de hoy y todos los días de este mes son el mes de la Biblia. Quiero, como siempre, invitarte a que me compartas en los comentarios tus peticiones. Quiero que invoquemos al Espíritu Santo que nos traiga fortaleza, ánimo, paciencia, fe y confianza y muchos regalos más a nuestra vida. No dejes que la tristeza o el miedo o la angustia invadan tu corazón y que te roben la paz. Bueno, iniciando este día con el pie derecho, domingo, día del Señor, vamos a escuchar la primera lectura y después el Evangelio, que quiero hablarte del Evangelio porque es muy interesante la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo realiza este milagro. Como siempre, te invito a que te quedes hasta el final de este video porque voy a darte la bendición. La segunda lectura de este domingo está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versos del 1 al 5. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante, y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué interesante las palabras del apóstol Santiago a la comunidad, que de una manera u otra el apóstol Santiago veía esos favoritismos que había entre unos y otros. Pues hasta hoy en día vemos lo mismo. Los favoritismos existen en cualquier lugar, en cualquier ambiente, en cualquier situación. En todos lados existe el favoritismo y eso nadie me lo va a negar. Pero también es muy importante que nosotros sepamos que lo que importa y lo que Dios ve es el corazón. A veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por las apariencias, por el dinero, por la fama, la importancia, el poder o la autoridad que tiene cierta persona y muchas veces despreciamos a los demás. Espero que eso no sea ni tu caso ni mi caso, porque sí sería muy triste. Recuerden ustedes que la dignidad del ser humano está muy por encima de si tenemos o no tenemos dinero, si tenemos o no tenemos poder o autoridad. La dignidad no tiene nada que ver con las cosas que ya les mencioné. Así que de veras yo te invito a que trates a todas las personas con dignidad, con respeto y, como dice el dicho, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ahora sí vamos a escuchar el Evangelio y vamos a hablar sobre esta manera tan peculiar, tan única que nuestro Señor Jesucristo utiliza para hacer la sanación de este Evangelio. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 7, versos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Como les decía, hay datos muy interesantes en el Evangelio de hoy, como en todos los pasajes del Evangelio. Lo primero que quiero yo hacerles notar lo que nos dice el evangelista San Marcos, donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, en la región de Decápolis, una región pagana, es decir, que los que vivían en ese territorio no eran judíos y no creían en el Dios de Israel, tenían sus propios dioses, su costumbre, su religión, su estilo de vida. Entonces Jesucristo se hallaba predicando y va a este lugar que, vuelvo a insistir, no era territorio judío. Algo muy interesante es también que estos de Decápolis se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le piden que nuestro Señor Jesucristo sanara a esta persona que tenía dos impedimentos: no podía oír y no podía hablar. Me llama la atención que ellos, no siendo judíos y no creyendo en el Dios de Israel, pero que sabían que Jesucristo hacía muchas curaciones y muchos milagros, se acerquen a Él. Lo interesante aquí es lo que viene después de eso. Bueno, Decápolis significa 10 palabras, 10 ciudades. Son dos palabras griegas, Decápolis, que significa 10 ciudades. Es decir, que los que vivían ahí tenían descendencia griega. Ahora sí, ponga mucha atención porque aquí viene lo interesante. Cuando le piden a nuestro Señor Jesucristo que sane a este sordomudo, nuestro Señor Jesucristo hace varias acciones muy interesantes. La primera es que toma a este sordomudo y lo saca de entre la multitud. Algo que no vemos en otros pasajes del Evangelio o en otras curaciones que nuestro Señor Jesucristo hace. Y aquí hay una enseñanza muy importante. No solamente es el aspecto físico de sacarlo, de llevarlo a otro lado. Más bien, aquí es lo que nos quiere decir el Evangelio. Que es muy necesario para el ser humano apartarse del ruido, apartarse de las distracciones para poder sentir la presencia de Dios. ¿No se han fijado, por ejemplo, que cuando van a misa, de repente si un niño empieza a llorar, o si un celular empieza a sonar, o si de repente alguien entra y sale y hace ruido, no volteamos todos a la carrera porque nos distrae? Es decir, cualquier ruido interno y externo, porque hay ruidos internos y externos, nos distrae. Nuestro Señor Jesucristo invita a este hombre, antes de sanarlo, a que tenga un momento de silencio y de quietud interior y exterior para poder experimentar y ver la grandeza de Dios. Mucha gente se queja que no puede sentir a Dios, mucha gente se queja porque no siente la presencia de Dios, pero es que hay tantas distracciones, hay tantos ruidos internos y externos que no se puede sentir la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no esté presente, que Dios no esté ahí. Es más bien tanta la distracción que la persona no puede o no podemos sentir a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú rezaste en silencio? Quizás va a haber personas que me van a decir todos los días, Padre, o casi todos los días, los felicito. Pero tristemente quizás hay personas que pueden decir, pues tengo meses o incluso años en los que de veras no me he sentado a orar en silencio. Es decir, nuevamente, yo no estoy menospreciando la oración donde se cante, donde se alabe, donde estemos en comunidad rezando. Claro que no. Pero también es muy importante y muy necesario pasar tiempos de oración en silencio. Qué importante es para poder experimentar la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Otro aspecto muy interesante es después de que nuestro Señor Jesucristo lo saca, pues obviamente la gente se esperaba quizá que nuestro Señor Jesucristo simplemente rezara por él o que le impusiera las manos, pero vaya sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo pone su dedo en los oídos y también pone saliva. ¿Tenía realmente nuestro Señor Jesucristo la necesidad de hacer eso? No, Él podía haberlo sanado y curado sin hacer eso. Pero aquí viene otra importancia, otra enseñanza muy importante, la cual es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice. Fíjense, se lo dice en griego, le dice efetá. Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a una comunidad de griegos y le habla en griego y le dice efetá, que como nos dice el Evangelio, quiere decir ábrete. Pero ábrete ¿a qué? Ahí está la segunda enseñanza tan importante, que no es solamente un abrirse físico.
Es un abrirse espiritual, es un abrirse de dentro, es un renacer. De hecho, cuando tú vayas a una celebración del bautismo, te vas a fijar que en un momento del rito, el sacerdote o el diácono le dice al niño o a la niña que se va a bautizar que nuestro Señor Jesucristo, que hizo hablar al mudo y oír al sordo, te conceda su tiempo a escuchar la palabra de Dios. Es decir, que para poder nosotros también experimentar el amor y la presencia y el poder y la grandeza de Dios, tenemos que abrirnos, abrir ese corazón, abrir esos oídos, esa mente, ese cuerpo, esos ojos. No solamente es un abrirse exterior y físico, sino sobre todo es un abrirse totalmente de dentro hacia afuera. Bueno, yo espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a que le des un me gusta, por favor, que compartas este video y que si no te has suscrito lo hagas. Quiero darte la bendición para ti, tus amigos, familiares y seres queridos. Y a ejemplo de este sordo mudo, los invito a que también nosotros experimentemos momentos de quietud, de silencio y que estemos dispuestos a abrirle el corazón a nuestro Padre Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta mañana, si Dios quiere.